Hola, buenos días. El día de hoy les venimos presentando un problema de probabilidad y estadísticas, el cual dice así. En un estudio de crecimiento de los varones se obtuvieron estas observaciones sobre el perímetro en centímetros de la cabeza de un niño al nacer. Como pueden ver, las anotaciones o resultados que obtuvimos los anotamos aquí en la libreta. De tal forma hicimos un tallo de hoja. El tallo de hoja lo hicimos del menor al mayor número de resultados que encontramos. Para completar esta tabla nos guiamos por el rango, el intervalo, ancho de clase, límite inferior. El rango se saca el mayor número menos el menor número que obtuvimos en los resultados, que nos dio un total de 3.4. El intervalo es el siguiente: 1 más 3.3 logaritmo de 35, ya que 35 son todos los resultados de los datos obtenidos por la cabeza de un niño al nacer, que es igual a 6.09. El ancho de clase es el rango sobre el intervalo, que nos dio un total de 0.6, ya que tenemos que redondearlo, lo redondeamos a 0.6. El límite inferior es 0.6, es el ancho de clase, que es 0.6 por 6 igual a 3.6. Y de aquí sacamos el 3.6 menos 3.4, que nos da un total de 0.2, 0.1, 0.1. Y de aquí los llenamos. Tenemos 6 intervalos, como lo indicamos acá. Y de esto nos fuimos viendo 33.0 a la clase, que es de 6, fuimos contando 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 y 33.5, y así nos salió el límite superior. De igual forma nos fuimos yendo a esta tabla. Aquí se le suma 1, del lado superior se le suma 1, 33.6, y aquí más 0.6 da un resultado de 33.4. Ya la frecuencia lo sacamos con el tallo de hoja. La frecuencia lo sacamos a Bueno, a mí me tocó sacar lo que es la frecuencia, la cual se saca de la siguiente forma. Siempre vamos a estar contando cuántos dígitos hay del límite interior al límite superior, que en este caso es de 3.0 a 3.5. ¿Cuántos dígitos hay? Pues 2. Y así sucesivamente nos fuimos, 33.6 al 34.1, ¿cuántos hay? Que son 7. Y así fue como saqué la frecuencia. Al final de todo, lo sumamos y nos dio un total de 35. ¿qué son los datos? ¿Qué son los datos? En el límite real inferior ocupamos la siguiente fórmula, que es límite real inferior de intervalo es igual al límite superior de intervalo menos 1 más límite inferior de intervalo sobre 2, en el cual elegimos nuestro primer límite inferior, que es 33.0, y lo sumamos con nuestro dígito anterior, que es 32.9, el cual dio 32.9. De ahí sumamos de una forma cruzada, que fue 33.5 más 33.6, y lo dividimos entre 2 y nos dio un total de 33.5, y así sucesivamente, 34.2 más 34.1 sobre 2, y así fue como sacó el límite real inferior. En el límite real superior se ocupa la siguiente fórmula: límite real superior de intervalo, que es igual al límite superior de intervalo más límite inferior de intervalo
más 1 sobre 2, el cual se sacó así. En la marca de clase se ocupa la fórmula del límite interior más límite superior sobre 2. Sumamos la parte que es 33.0 más 33.5 y nos dio un total de 33.2 y lo dividimos entre 2 y así sucesivamente. En la frecuencia relativa, el primer dígito se divide entre lo que salió de la frecuencia, que fue 35, el cual también debe de dar en por ciento. En la frecuencia absoluta siempre se va a poner el primer dígito que está en la frecuencia, que es 2. De ahí lo que hicimos fue sumar frecuencia absoluta por frecuencia y lo sumamos de una forma igual de cruzada y nos dio los siguientes dígitos. Vamos a hacer la representación gráfica de las tablas de frecuencia. Primero se traza una línea horizontal y otra vertical, de manera que se intersequen en el punto de origen. En la línea vertical se presentan las frecuencias de clase y en el eje horizontal las marcas de clase X y los límites reales. Se escribe un título que identifica la población de interés. En este caso se llama El estudio del crecimiento de las cabezas de los niños al nacer, y se trazan escalas o divisiones iguales en cada eje, de tal manera que el histograma no se deforme. La división del eje vertical se hace tomando en cuenta el valor de frecuencias. En el eje horizontal se deben considerar divisiones suficientes para representar a todas las clases. La separación entre las divisiones corresponden al ancho de clase y la segunda división del límite real inferior y superior de la primera clase. En medio de estos dos valores queda la marca de clase. Para ello se ocupa en el eje horizontal el valor del límite real inferior. Ahora explicaremos la gráfica de frecuencia. Para realizar este polígono, primero se marca el punto central en la parte superior de cada rectángulo. Después se unen los puntos con segmentos de una recta y se obtiene una poligonal, la cual termina en el eje horizontal. Para esto se utiliza en el eje vertical la frecuencia acumulada, en el eje vertical frecuencia acumulada y en el eje horizontal la marca de clase, que es este. Ahora explicaremos la representación gráfica de ojiva. Primero se utiliza en el eje vertical la frecuencia absoluta y en el eje horizontal la frecuencia acumulada.